¿Alguna vez te has aferrado a una esperanza con todas tus fuerzas, incluso cuando el mundo entero te decía que era momento de soltar? Imagina la angustia de una madre que busca a su hija por años, sin una sola pista, solo un vacío desgarrador. Ahora, piensa en lo que sentirías si, después de 8 largos años de silencio y desesperación, una pequeña nota con solo 3 palabras llegara a tus manos. Un mensaje misterioso, escrito con una caligrafía que creías olvidada, que no solo reabre un caso frío, sino que destapa una verdad tan impactante que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Si esto ya te puso la piel de gallina, regálanos un me gusta ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una lección de fe inquebrantable y la increíble conexión entre 2 familias separadas por el tiempo y la distancia. Prepárense, porque esta es la historia de cómo 3 palabras lo cambiaron todo. En marzo de 2003, en el tranquilo pueblo de Silverton, Nuevo México, una mujer abrió su buzón. Dentro encontró una carta sin remitente. El matasellos estaba borroso, pero indicaba un pequeño pueblo de Missouri del que nunca había oído hablar. Adentro, una simple hoja de cuaderno con 3 palabras escritas con una letra que no veía desde hacía 8 años. No estoy sola. Su hija había desaparecido en junio de 1995. Y esas 3 palabras, inesperadas y llenas de misterio, reabrirían 2 casos sin resolver en 2 estados distintos, revelando una verdad que nadie se atrevía a imaginar. Esta es la historia de una madre que se negó a rendirse, de una hija que, en lugar de huir, eligió dejar una pista, de cómo 3 palabras en un pedazo de papel unieron a 2 familias separadas por miles de kilómetros y 8 años de incertidumbre. Era el 7 de marzo de 2003 en Silverton, Nuevo México. Linda Hayes estaba de pie junto a su buzón, sosteniendo el sobre como si pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. La caligrafía era más vieja, más temblorosa de lo que recordaba. Pero era la de Megan. Reconocería la letra de su hija en cualquier lugar. El sobre había sido enviado desde algún lugar de Missouri, sin dirección de remitente, solo su nombre y la dirección de Silverton donde Megan había vivido antes de desaparecer. Las manos de Linda temblaron mientras leía las 3 palabras de nuevo. No estoy sola. No decía ayúdame, ni estoy viva, ni ven a buscarme. Decía no estoy sola. Lo leyó 10 veces, intentando comprender, intentando descifrar lo que Megan le decía después de 8 años de silencio. Linda subió a su coche y condujo directamente al departamento de policía de Silverton. El oficial de la recepción la reconoció al instante. Todos en Silverton conocían a Linda Hayes, la mujer cuya hija había desaparecido hacía 8 años. La misma mujer que seguía llamando cada mes para preguntar por novedades. Señora Hayes, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito ver al detective Torres. Es sobre Megan. La expresión del oficial cambió. La compasión se mezclaba con algo que parecía agotamiento. Ahora mismo está en una reunión. ¿Puedo tomar un mensaje? No, necesito verlo ahora. Recibí una carta de Megan. El oficial dudó, luego tomó el teléfono. Permítame ver si está disponible. 5 minutos después, Linda estaba sentada en una pequeña sala de conferencias. El detective Mike Torres entró con otro oficial. Un hombre más joven que Linda no reconoció. Torres parecía cansado. 8 años de casos sin resolver hacían eso a la gente. Señora Hayes, el oficial Jenkins dijo que recibió una carta. Linda la extendió. Llegó hoy, es de Megan. Torres la tomó con cuidado, la leyó, miró el matasellos y se la entregó al oficial más joven. El oficial joven, cuya placa decía Martínez, la miró y negó ligeramente con la cabeza. Señora Hayes, lo siento, pero esto podría ser cualquier cosa. La gente se entera de casos de niños desaparecidos y a veces envía cartas crueles a las familias. Ocurre más de lo que cree. Esta es su letra, insistió Linda. La letra puede falsificarse, dijo Martínez. Y aunque fuera real, esto no nos da mucho para trabajar. 3 palabras con un matasellos de Missouri. No es gran cosa. Torres seguía mirando la carta, sin decir nada todavía. Martínez continuó. Entiendo que quiera que esto sea de su hija, pero la probabilidad de que realmente sea de ella después de 8 años sin contacto es muy baja. Alguien podría estar haciéndole una broma muy cruel. Linda sintió un nudo en el pecho. ¿No van a investigar? Presentaremos un informe, dijo Martínez. Pero debe prepararse para la posibilidad de que esto no sea real.
Que alguien esté intentando lastimarla. Mi hija está viva. Está intentando decirme algo. ¿Qué intenta decirle?, preguntó Martínez. ¿Qué significa no estoy sola? Aún no lo sé, pero significa algo. Martínez intercambió una mirada con Torres. Esa clase de mirada que decía que pensaba que Linda se aferraba a la nada, que el dolor la había hecho ver cosas que no existían. Torres finalmente habló. Señora Hayes, ¿puedo quedarme con esto? Me gustaría echarle un vistazo más de cerca. Sí, por favor. Martínez se puso de pie. Presentaré el informe. Señora Hayes, lo siento. Sé que quiere respuestas, pero esta carta probablemente no sea lo que usted cree. Él se fue. Torres permaneció sentado frente a Linda. ¿Usted no está de acuerdo con él?, dijo Linda, no como una pregunta. Torres guardó silencio por un momento. Trabajé en el caso de su hija desde el primer día. Pasé meses en él antes de que se enfriara. Siempre me he preguntado qué le pasó a Megan. ¿Cree que la carta es real? Creo que vale la pena investigarlo. Martínez tiene razón en que la gente envía cartas falsas a las familias todo el tiempo, pero hay algo en esto. Él golpeó el papel. 3 palabras. Sin exigencias, sin drama. Solo, no estoy sola. Eso es específico. Eso es intencional. Entonces, ¿investigará? Lo investigaré. No puedo prometer nada, pero intentaré rastrear el matasellos, ver si hay algo que podamos aprender de la conexión con Missouri. Linda sintió arder las lágrimas. Gracias. Todos los demás piensan que estoy loca por seguir esperando. No está loca. Es una madre. Eso es lo que hacen las madres. Si alguna vez alguien te ha creído cuando todos los demás pensaban que estabas equivocado, cuando todos los demás se habían rendido, conoces el alivio que sintió Linda sentada en esa sala de conferencias. Torres dijo que la llamaría si encontraba algo. Linda condujo a casa y se sentó en la mesa de su cocina, mirando la fotocopia que Torres le había hecho. No estoy sola. ¿Qué significaba? ¿Quién estaba con Megan? ¿Por qué no había escrito más? Linda había pasado 8 años haciendo preguntas, 8 años buscando, 8 años negándose a rendirse cuando todos los demás, su familia, sus amigos, incluso otros padres de niños desaparecidos, le habían sugerido amablemente que necesitaba seguir adelante. Pero Linda no podía seguir adelante porque seguir adelante significaba aceptar que Megan estaba muerta, y Linda nunca lo había creído. Siempre había sentido, en ese lugar profundo donde las madres saben cosas, que Megan estaba viva en algún lugar. Y ahora tenía una prueba. Era el 15 de junio de 1995, 8 años antes, en Silverton, Nuevo México. Megan Hayes tenía 12 años ese verano. Cabello rubio, generalmente recogido en una cola de caballo. Siempre llevaba un libro en su mochila. Acababa de terminar 6º grado y no podía esperar para ir a la secundaria en otoño. Llevaba meses rogándole a Linda que la dejara ir y venir de la escuela en bicicleta. Decía que ya era lo suficientemente grande. Decía que todos sus amigos andaban en bicicleta. Decía que Silverton era seguro y que allí nunca pasaba nada malo. Al principio, Linda le había dicho que no. Megan era su única hija, y la idea de que anduviera sola ponía nerviosa a Linda. Pero Megan siguió insistiendo, prometiendo que tendría cuidado, señalando que la ruta era sencilla y que nunca estaría a más de 10 minutos de casa. Finalmente, Linda había accedido, porque Megan era responsable, porque Silverton era el tipo de pueblo donde la gente se conocía, donde los niños podían jugar afuera sin que los padres se preocuparan, donde el crimen era casi inexistente. Una población de 6.800 habitantes, enclavado en el alto desierto del suroeste de Nuevo México, rodeado de rocas rojas y matorrales, lo suficientemente cerca de las montañas como para sentirse protegido. El tipo de pueblo donde las puertas no siempre estaban cerradas con llave, donde los vecinos se cuidaban unos a otros, donde se suponía que nada malo debía suceder. Megan estaba encantada. Le había agradecido a Linda 100 veces. Le había prometido ir siempre directo a casa, sin desvíos, sin paradas. Durante 3 semanas, todo funcionó a la perfección. Megan salía de la escuela a las 3:20 todos los días, iba directo a casa, llegaba a las 3:30. Linda oiría la puerta principal abrirse. Oiría a Megan dejar su mochila en el pasillo. La oiría gritar, «¡Ya llegué!». El 15 de junio, Linda estaba en la cocina, preparando meriendas cuando las 3:30 llegaron y se fueron. A las 3:45 empezó a preocuparse. A las 4:04 llamó a la escuela.
Le dijeron que Megan había salido a tiempo. Su amiga Sara había caminado con ella hasta el portabicicletas. La había visto marcharse en bicicleta a las 3:20. A las 4:15, Linda subió a su coche y condujo por la ruta que Megan habría tomado por el centro de Silverton, pasando la biblioteca por la calle principal, girando a la izquierda en la carretera del Condado 12. A las 4:23, Linda vio la bicicleta de Megan. Estaba tirada de lado cerca del borde de la carretera donde el pavimento terminaba y comenzaba el matorral desértico. La rueda delantera seguía girando ligeramente, como si acabara de caer. La mochila de Megan estaba en el suelo a unos metros, los libros esparcidos en la tierra, su botella de agua azul entre las hierbas. Pero Megan ya no estaba. Linda salió del coche gritando el nombre de su hija. Corrió hacia la bicicleta, miró a su alrededor. Nada, nadie. Solo el desierto vacío y el sonido del viento. Llamó al 911 desde su celular. Les dijo que su hija estaba desaparecida, que su bicicleta estaba abandonada, que algo andaba mal. El despachador dijo, «Quédese donde está, los oficiales van en camino». Linda se quedó. Siguió llamando el nombre de Megan. Siguió mirando la bicicleta, la mochila, los libros. Seguía pensando que esto no podía estar pasando. No aquí, no en Silverton, no a Megan. La policía llegó en 10 minutos. En 20 minutos. Más oficiales. En 1 hora, voluntarios del pueblo. En 2 horas, el FBI. Buscaron en el desierto. Trajeron perros. Establecieron retenes. Entrevistaron a todos los que habían estado en el área entre las 3 y las 4 de esa tarde. Nadie había visto nada. No se reportaron coches en la carretera del Condado 12 alrededor de las 3:30. Sin testigos. Sin señales de lucha más allá de la bicicleta y las pertenencias dejadas atrás. La bicicleta no estaba dañada. Los libros no estaban rotos. Todo parecía como si Megan simplemente se hubiera detenido, dejado todo y se hubiera marchado caminando. Pero las niñas de 12 años no se alejan de sus bicicletas en medio de caminos solitarios. No desaparecen a plena luz del día en pueblos donde todo el mundo se conoce. El detective Torres trabajó el caso día y noche durante los primeros 3 meses. Entrevistó a todos en Silverton, al conductor del autobús escolar que había estado en esa ruta, al dueño del mercado de García que estaba cerrando alrededor de las 3:30. La señora Henderson, que vivía en la carretera del Condado 12 y había estado en su jardín esa tarde, todos fueron interrogados. Todos tenían coartadas. Nadie destacaba. Torres revisó antecedentes. Buscó a cualquiera con historial criminal, a cualquiera que hubiera mostrado un interés inusual en niños, a cualquiera que hubiera estado en la zona y no perteneciera. Nada. Para septiembre, las partidas de búsqueda habían cesado. Para octubre, el FBI había pasado a otros casos. Para diciembre, al detective Torres se le habían asignado nuevas investigaciones. El caso de Megan se enfrió, pero Linda nunca se detuvo. No podía detenerse. Cada día se despertaba, y Megan seguía desaparecida. Cada día pensaba dónde podría estar su hija. Cada día se negaba a creer que Megan estaba muerta. Se unió a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. Conoció a otras madres y padres que habían perdido a sus hijos. Algunos de ellos habían encontrado a sus hijos, generalmente fallecidos. Algunos de ellos habían perdido la esperanza. Algunos de ellos, como Linda, seguían buscando. Linda escribió cartas a todas las organizaciones de niños desaparecidos del país, a cada unidad de casos sin resolver, a cada grupo de voluntarios que ayudaba a las familias a buscar. Mantuvo activo el caso de Megan, mantuvo su rostro en las noticias, siguió llamando al detective Torres cada mes, preguntando si había novedades. Nunca las hubo. Su hermana Karen le dijo que necesitaba soltar. Sus amigos le sugirieron amablemente terapia. Incluso la líder del grupo de apoyo dijo que a veces aceptar era más saludable que esperar. Pero Linda no podía aceptar, no podía soltar, no podía dejar de esperar porque Megan estaba allá afuera. Linda lo sabía, lo sentía, y no dejaría de buscar hasta encontrarla. Nuestra comunidad de padres que han perdido hijos sabe que no hay una forma correcta de vivir el duelo. Algunas personas encuentran paz al soltar. Otras encuentran un propósito al no rendirse nunca. Ambas elecciones son supervivencia. Ambas elecciones son válidas. Linda eligió la esperanza. Eligió buscar. Eligió creer que su hija estaba viva, incluso cuando todos los demás pensaban que perseguía fantasmas.
Y en marzo de 2003, 8 años después de la desaparición de Megan, Linda recibió una carta que demostró que ella siempre había tenido razón. Marzo de 2003. Volvemos al presente. El detective Torres llamó a Linda 3 días después de que ella le llevara la carta. Señora Hayes, ¿puede venir a la estación? Encontré algo. Linda condujo hasta allí de inmediato. Torres la recibió en la misma sala de conferencias. Tenía la carta sobre la mesa junto con varios documentos impresos. Rastreé el matasellos. Proviene de Branson, Missouri, un pequeño pueblo en las Ozarks. Contacté a la oficina de correos de allí. Dijeron que fue depositada en un buzón público en la calle principal. No hay forma de saber quién la envió. Así que no podemos rastrearla, no directamente. Pero empecé a pensar en lo que "no estoy sola" podría significar. Si Megan está viva y retenida en algún lugar y dice que no está sola, eso sugiere que hay alguien más con ella. A Linda se le cortó la respiración. Otra chica tal vez. Así que hice una búsqueda en la base de datos de personas desaparecidas del FBI, buscando chicas de la edad de Megan que desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Filtré por casos que se enfriaron, casos sin cuerpos encontrados. Desplegó varias páginas impresas, fotos de niños desaparecidos, nombres, fechas, ubicaciones. Había 43 niñas de entre 10 y 14 años que desaparecieron en Estados Unidos en 1995 y nunca fueron encontradas. La mayoría de ellas se habían dado por muertas, pero algunos casos destacaron. Señaló una foto. Una niña rubia con ojos azules y una sonrisa tímida. Natalie Cooper, 12 años, desapareció de Cedar Springs, Georgia, el 22 de agosto de 1995, 2 meses después de Megan. Edad similar, apariencia similar. El caso se enfrió. Sin pistas, sin cuerpo, nada. Linda miró fijamente la foto. ¿Cree que está con Megan? No lo sé, pero vale la pena investigarlo. Voy a contactar a las autoridades de Georgia, a ver si hay alguna conexión. ¿Y la familia? ¿Han estado buscando? Torres dudó. Según el expediente del caso, la familia celebró un servicio conmemorativo en 1997. Creen que Natalie está fallecida. Pero, ¿y si no lo está? ¿Y si está con Megan? Entonces necesitamos encontrarlas a ambas. Pero señora Hayes, necesito que entienda que esto sigue siendo una posibilidad remota. La carta podría no ser de Megan. E incluso si lo es, conectarla con otro caso de hace 8 años en un estado diferente es difícil. Pero lo intentará. Lo intentaré, lo prometo. Linda salió de la estación de policía con la mente a 1000 por hora. Otra chica, Natalie Cooper, desaparecida el mismo año que Megan. 2 chicas desaparecidas. 2 familias destrozadas. Y tal vez, imposiblemente, esas 2 chicas estaban juntas en algún lugar. Linda no podía esperar a que Torres contactara a las autoridades de Georgia. No podía esperar por los canales oficiales. Necesitaba hacer algo ahora. Fue a casa y comenzó a buscar en línea, buscando organizaciones de niños desaparecidos, grupos de voluntarios, cualquiera que pudiera tener información sobre el caso de Natalie Cooper. Encontró un sitio web dirigido por una mujer llamada Patricia Chen, que compilaba bases de datos de casos sin resolver, que buscaba patrones, conexiones, similitudes entre desapariciones que la policía podría haber pasado por alto. Linda le envió un correo electrónico, le explicó sobre Megan, sobre la carta, sobre Natalie Cooper. Patricia respondió en menos de 1 hora. Dijo que había estado siguiendo ambos casos, que siempre había pensado que podría haber una conexión, pero que nunca pudo probarlo. Dijo que tenía la información de contacto de la madre de Natalie, un número de teléfono. Pero Linda, escribió Patricia, la familia Cooper siguió adelante hace años. Celebraron un servicio conmemorativo. Creen que Natalie está fallecida. Llamarlos podría abrir heridas que han pasado años intentando sanar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Linda miró la carta de nuevo. La letra de Megan, esas 3 palabras. No estoy sola. Sí, estaba segura. Descolgó el teléfono. Linda Hayes se sentó en la mesa de su cocina, mirando fijamente el número de teléfono que Patricia Chen le había enviado. Karen Cooper, Cedar Springs, Georgia. Madre de Natalie Cooper, desaparecida desde agosto de 1995. La advertencia de Patricia resonó en su mente. Celebraron un servicio conmemorativo. Creen que Natalie ya no está. Llamarlos podría abrir heridas que han pasado años intentando sanar. Pero Linda no podía no llamar. Si había siquiera una posibilidad de que Natalie estuviera con Megan.
de que esas 3 palabras significaran lo que Linda pensaba que significaban. Tenía que intentarlo. Marcó antes de poder cambiar de opinión. El teléfono sonó 3 veces. Luego, una mujer contestó. «Hola, ¿es Karen Cooper?» «Sí». «¿Quién habla?» Las manos de Linda temblaban. «Mi nombre es Linda Hayes. Llamo desde Nuevo México. Mi hija Megan desapareció en 1995 y alguien me dio su número. No quiero hablar de esto». La voz de Karen era firme pero no descortés, como si ya hubiera tenido esta conversación antes. «Mi hija ya no está. Lo acepté. Hice las paces con ello hace años. Por favor, solo escuche un minuto». «No. Pasé años buscando, años esperando, años destruyéndome tratando de encontrarla. Casi me mata y luego solté. Tuve que soltar o no habría sobrevivido. Por eso di permiso para que mi número fuera compartido con otras familias, para poder decirles lo que a mí me tomó demasiado tiempo aprender. A veces hay que aceptar que se han ido. Pero, ¿y si no se han ido?» La voz de Linda se quebró. «¿Y si todavía están vivas?» Karen guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Sé que quieres creer eso. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pero después de 8 años, tienes que enfrentar la realidad. Lo siento. Sé que esto no es lo que quieres oír, pero aferrarte a una falsa esperanza te destruirá». «No es una falsa esperanza». «Recibí una carta de Megan hace 3 días». Karen no respondió de inmediato. Linda podía oír su respiración. «Señora Cooper, ¿sigue ahí?» «¿Qué decía la carta?» «Solo 3 palabras. No estoy sola. Eso es todo». Pero era su letra. «Lo sé. Y creo que está tratando de decirme que hay alguien más con ella». El silencio al otro lado duró tanto que Linda pensó que Karen había colgado. Luego la voz de Karen se escuchó apenas en un susurro. ¿Qué dijo que eran las palabras? «No estoy sola». ¿Por qué? Karen emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad jadeo. «Dios mío, señora Cooper, ¿qué pasa?» «Yo también recibí una nota. Hace 3 años, en el 2000. Solo un trozo de papel en un sobre. Sin dirección de remitente. Las mismas 3 palabras. No estoy sola. La misma letra que la de mi hija. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Que el dolor me había hecho ver cosas que no existían. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi esposo. La tiré porque pensé que me volvería loca si seguía creyendo». Linda no podía respirar. ¿Las mismas palabras? ¿Exactamente las mismas? Sí, no estoy sola, nada más, solo esas 3 palabras. Entonces están juntas, su hija y la mía, están juntas. Karen estaba llorando ahora. Linda podía oírla a través del teléfono. Pensé que estaba muerta. Pensé que estaba muerta durante 8 años. La dejé ir. Me despedí. Pero no está muerta. Ninguna de las dos. Están en algún lugar juntas y han estado tratando de decirnos. Si alguna vez has descubierto que aquello a lo que renunciaste, la esperanza que enterraste, podría ser realmente cierto. Conoces la mezcla de alegría, culpa y terror que sintió Karen en ese momento. Permanecieron al teléfono durante más de 1 hora, comparando cada detalle que podían recordar. Ambas niñas tenían 12 años. Ambas rubias, de ojos azules, de altura y complexión similares. Ambas habían desaparecido de pequeños pueblos en 1995. Ambos casos se habían enfriado sin pruebas, sin testigos, sin pistas, y ambas, de alguna manera, habían logrado enviar notas diciendo lo mismo. «No estoy sola». Linda le contó a Karen sobre la carta reciente, sobre el matasellos de Missouri, sobre el detective Torres comenzando a investigar. Karen dijo que había guardado la nota del año 2000, aunque se había dicho a sí misma que la había tirado. La había escondido en una caja en su armario porque no pudo decidirse a destruirla del todo. «Necesito encontrarla», dijo Karen. «Si tiene un matasellos, si hay alguna información». «Sí, encuéntrala. Y voy a llamar al detective Torres ahora mismo. Le contaré esto. Señora Hayes, Linda, ¿de verdad cree que están vivas después de 8 años?» «Sí, lo creo. Y creo que las vamos a encontrar». Después de colgar con Karen, Linda llamó a Torres de inmediato. Le contó sobre la conversación, sobre la nota de Karen del 2000, sobre los mensajes idénticos. Torres guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: «Señora Hayes, esto lo cambia todo. Si ambas niñas enviaron el mismo mensaje con 3 años de diferencia, eso no es coincidencia. Eso es deliberado. Eso es un patrón. Entonces, ¿ahora me cree?» Nunca dejé de creerle, pero esto es evidencia.
Esto es algo con lo que podemos trabajar. Llamaré al FBI ahora mismo y necesito que me dé la información de contacto de Karen Cooper. Linda le dio el número, colgó, se sentó en la mesa de su cocina y lloró. Durante 8 años había estado buscando sola. Durante 8 años, la gente le había dicho que se rindiera, que siguiera adelante, que aceptara que Megan se había ido. Y ahora ya no estaba sola. Karen también estaba buscando. 2 madres conectadas por hijas que se habían encontrado de alguna manera, donde quiera que estuvieran. El detective Torres llamó a la oficina de campo del FBI en Taos, Albuquerque. Habló con la agente especial Rachel Martínez, quien se especializaba en casos de secuestro de niños. Explicó sobre las 2 cartas, las 2 niñas, la brecha de 8 años, la conexión con Missouri. Martínez escuchó sin interrumpir. Cuando Torres terminó, ella dijo: «Mañana tomo un avión a Nuevo México. Necesitamos reabrir ambos casos de inmediato. ¿Cree que están conectados? 2 niñas, la misma edad, la misma apariencia, desaparecieron el mismo año de pequeños pueblos en diferentes estados. Ambos casos se enfriaron con circunstancias idénticas, sin pruebas, sin testigos. Ambas lograron de alguna manera enviar cartas con el mismo mensaje de 3 palabras con años de diferencia. Sí, detective Torres, creo que están muy conectados. ¿Qué estamos viendo aquí? Alguien que se las llevó a ambas. Alguien que las ha retenido durante 8 años. Alguien que se descuidó, o las niñas se volvieron lo suficientemente inteligentes como para encontrar formas de comunicarse». Torres sintió un nudo en el pecho. ¿Cree que todavía están vivas? Las cartas sugieren que sí, pero Torres, 8 años es mucho tiempo. Necesitamos movernos rápido. A la mañana siguiente, la agente especial Martínez llegó a Silverton con otros 2 agentes. Se instalaron en la sala de conferencias de la estación de policía y comenzaron a armar un expediente. Sacaron todo de las investigaciones originales de Megan y Natalie. Buscaron superposiciones, conexiones, cualquier cosa que pudiera vincular los casos más allá de las similitudes obvias. Linda vino a dar una declaración, trajo la carta. Les contó todo lo que recordaba sobre el día en que Megan desapareció. Sobre los 8 años de búsqueda. Karen Cooper voló a Nuevo México 2 días después. Trajo la nota que había recibido en 2000. Estaba arrugada y descolorida, pero la letra era clara, y el matasellos, apenas visible, mostraba el mismo pueblo de Missouri que la carta reciente de Megan. Branson, Missouri. Martínez extendió mapas sobre la mesa de conferencias. Ambas cartas vinieron de Branson o sus alrededores. Ese es nuestro punto de partida. Necesitamos revisar los registros de propiedades, residentes que se mudaron allí alrededor de 1995. Cualquiera con conexiones tanto con Nuevo México como con Georgia. Uno de los otros agentes, un hombre más joven llamado Chen, ya estaba realizando búsquedas en bases de datos. Estoy filtrando por hombres de 30 a 60 años en 1995 con propiedades en Missouri rural. Cualquiera que pudiera haber estado tanto en Nuevo México como en Georgia ese verano. Linda y Karen se sentaron juntas en un rincón de la habitación, observando a los agentes trabajar. 2 madres que habían sido extrañas hacía 3 días, ahora unidas por la posibilidad de que sus hijas estuvieran vivas y juntas. «¿Y si las encontramos y no nos recuerdan?», dijo Karen en voz baja. 8 años es mucho tiempo. Natalie tenía 12. Ahora tiene 20. «¿Y si...? Entonces las ayudaremos a recordar», dijo Linda. «O haremos nuevos recuerdos. No me importa. Solo la quiero de vuelta». Karen asintió, secándose las lágrimas. Creía haber hecho las paces con perderla. Creía haber seguido adelante. Pero en el segundo en que dijiste esas 3 palabras por teléfono, todo volvió. Toda la esperanza que había enterrado. Todo el dolor que había intentado soltar. Nuestra comunidad de padres cuyos hijos regresan después de años de ausencia, sabe que el alivio y el trauma llegan juntos. Que encontrar a alguien no borra el tiempo que estuvo ausente. Que la alegría y la pérdida pueden coexistir en el mismo momento. El agente Chen levantó la vista de su computadora. «Tengo algo. Robert Sullivan, de 43 años en 1995, es dueño de una granja a las afueras de Branson. La compró en 1994. Antes de eso, vivió en Georgia durante 2 años. Y antes de eso, hizo una pausa. Tiene una multa de tráfico de Nuevo México. Junio de 1995, 2 semanas antes de que Megan Hayes desapareciera». Martínez se acercó a mirar la pantalla. «¿Qué más sabemos de él?» Chen mostró más registros.
Su esposa se divorció de él en 1993. La razón indicada fue diferencias irreconciliables, pero hay una nota aquí sobre su necesidad de ayuda psiquiátrica. Sin antecedentes penales. Trabaja en trabajos ocasionales. Se mantiene solo. ¿Por qué estaba en Nuevo México en junio de 1995? No lo dice, pero la multa fue emitida en Silverton. Linda se puso de pie. Ese es mi pueblo. Estuvo en Silverton 2 semanas antes de que Megan desapareciera. ¿Según esto? Sí. Martínez miró la línea de tiempo. Estuvo en Georgia en 1994 y principios de 1995. Se mudó a Missouri a finales de 1994. Estuvo en Nuevo México en junio de 1995, cuando Megan desapareció. Regresó a Georgia en agosto de 1995. Se detuvo, miró a Karen. ¿Cuándo desapareció su hija? El 22 de agosto de 1995. Chen mostró más registros. Sullivan tiene una multa por exceso de velocidad de Georgia con fecha del 20 de agosto de 1995. 2 días antes de que Natalie Cooper desapareciera. La habitación quedó en silencio. Martínez miró el mapa, las fechas, el patrón que emergía. Estuvo en ambos lugares justo antes de que ambas niñas desaparecieran. Y es dueño de una propiedad en Missouri rural de donde ambas cartas fueron mataselladas. Torres dijo lo que todos estaban pensando. Él se las llevó. Sullivan se llevó a ambas niñas. Martínez asintió. Necesitamos ir a esa granja ahora. En 2 horas, el FBI había organizado un equipo táctico. Revisado los registros de la propiedad de Robert Sullivan, una granja de 40 acres a las afueras de Branson. Sin vecinos cercanos, ubicación aislada, perfecta para alguien que quisiera permanecer oculto. Martínez les dijo a Linda y Karen que debían quedarse en Silverton, que era una operación activa y no podían estar allí. Linda quiso discutir. Quería estar allí cuando encontraran a Megan. Pero Martínez fue firme. Si sus hijas están allí, las necesitarán calmadas y listas para ayudarlas a adaptarse, no traumatizadas por presenciar una redada. Déjenos hacer nuestro trabajo. Les prometo que las llamaremos en cuanto sepamos algo. Linda y Karen esperaron en la sala de Linda. No hablaron mucho. Simplemente se sentaron juntas, sosteniendo un café que no bebieron, mirando el reloj, esperando que sonara el teléfono. Linda pensó en Megan, en lo que 8 años le habrían hecho, en si reconocería a su propia madre, en qué tipo de vida habría estado llevando en esa granja de Missouri. Karen pensaba lo mismo. ¿Y si no están bien? ¿Y si las lastimó? Entonces las ayudaremos a sanar, dijo Linda. Lo que sea necesario. El teléfono sonó a las 6:47 p.m. Linda lo tomó. Señora Hayes, soy la agente Martínez. Las encontramos. Ambas niñas están vivas. Linda no podía hablar, no podía respirar. Solo sostenía el teléfono mientras las lágrimas le corrían por la cara. Señora Hayes, ¿está ahí? Sí, estoy. ¿Están bien? Físicamente, parecen estar bien. Emocionalmente, va a ser complicado. Han estado viviendo bajo nombres diferentes, completamente aisladas. Va a tomar tiempo, pero están vivas y a salvo ahora. Linda miró a Karen, quien la miraba con una esperanza desesperada. ¿Ambas?, preguntó Linda. ¿Natalie también? Sí, ambas niñas. Las llevaremos a una instalación médica en Springfield, Missouri, para una evaluación. Usted y la señora Cooper deberían volar esta noche. Querrán verlas. Después de que Linda colgó, ella y Karen se abrazaron y lloraron. 8 años de búsqueda, 8 años de no saber. Y ahora sus hijas estaban vivas, no las niñas de 12 años que habían perdido. Mujeres de 20 años que habían vivido una vida adolescente entera en otro lugar, pero vivas. Linda llamó a su hermana para reservar vuelos. Karen llamó a su esposo. Estarían en Missouri a medianoche. Sus hijas regresaban a casa. Linda Hayes y Karen Cooper aterrizaron en Springfield, Missouri, a las 11:43 p.m. del 18 de marzo de 2003. Habían volado toda la noche, apenas hablando, ambas intentando prepararse para lo que venía. Sus hijas estaban vivas. Después de 8 años, ambas niñas estaban vivas. Pero la agente Martínez había sido clara por teléfono. Las niñas habían estado viviendo bajo nombres diferentes, completamente aisladas del mundo exterior. No sabían que habían estado desaparecidas. No sabían que sus familias las habían estado buscando y podrían no recordar a sus madres.
Un agente local del FBI las recogió del aeropuerto y las llevó al centro médico de Springfield, donde Megan y Natalie estaban siendo evaluadas. El viaje duró 20 minutos. Ni Linda ni Karen hablaron, solo miraron por las ventanas el oscuro paisaje de Missouri, pensando en las hijas que no habían visto en 8 años. La agente Martínez las recibió en el vestíbulo del hospital. Parecía cansada pero aliviada. Están en el 4º piso. El equipo médico las ha revisado. Físicamente están sanas, sin signos de abuso físico, pero psicológicamente. Hizo una pausa. Se les ha dicho que fueron otra persona durante 8 años. Eso va a llevar tiempo procesarlo. ¿Podemos verlas?, preguntó Linda. Sí, pero hay algo que deben entender primero. El hombre que se las llevó, Robert Sullivan, las convenció de que eran sus hijas. Les dijo que sus nombres eran Emily y Rachel. Acondicionó sus habitaciones para que coincidieran con las habitaciones de sus verdaderas hijas. Sus hijas reales murieron en un accidente automovilístico en 1993. Él, Martínez, eligió sus palabras con cuidado. No pudo aceptar que se habían ido, así que las reemplazó. La voz de Karen tembló. ¿Las hizo creer que eran sus hijas muertas? Sí, no las lastimó físicamente. No las encadenó ni las encerró en habitaciones, pero las aisló por completo. Sin escuela, sin amigos, sin contacto con el mundo exterior. Solo él y la granja y las identidades que había creado para ellas. Linda se sintió enferma. Durante 8 años las convenció de que eran otra persona. Sí, cuando las encontramos, lo llamaban papá. Insistían en que sus nombres eran Emily y Rachel. No entendían por qué lo estábamos arrestando. Pensaron que los estábamos separando de su padre. Así es como se ve un secuestro cuando no implica violencia. Así es como sucede cuando alguien roba no solo cuerpos, sino mentes. Cuando el cautiverio se disfraza de protección y las mentiras se convierten en la única realidad que alguien conoce, Martínez las llevó al 4º piso. Se detuvo frente a 2 habitaciones separadas. Las hemos mantenido en habitaciones diferentes por ahora. Están confundidas y asustadas. Les hemos dicho quiénes son realmente. Les hemos mostrado fotos, pero les llevará tiempo aceptarlo. Quiero que estén preparadas. Puede que no las reconozcan, puede que no crean que son sus madres. Linda miró la puerta de la habitación de Megan. Su hija estaba detrás de esa puerta. Después de 8 años, después de miles de días de no saber. ¿Puedo entrar? Martínez asintió. Tómese su tiempo. Y señora Hayes, recuerde, ya no tiene 12 años, tiene 20. Va a ser diferente. Linda abrió la puerta. La habitación era la típica de hospital. Paredes blancas estériles, luces fluorescentes, equipo médico, y sentada en la cama con una bata de hospital, luciendo pequeña y perdida, estaba Megan, excepto que no era la Megan que Linda recordaba. La niña de 12 años con cola de caballo rubia y sonrisa brillante había desaparecido. Esta era una joven, de 20 años, con el cabello más largo, rubio más oscuro, el rostro más delgado, más mayor, pero los ojos eran los mismos, verdes, cautelosos, inciertos. Megan levantó la vista cuando Linda entró, sin reconocimiento, sin emoción, solo cansancio. Hola, dijo Linda con la voz quebrada. Soy tu madre, tu verdadera madre, Linda Hayes. Megan la miró fijamente. No te conozco. Lo sé, pero eres mi hija. Tu nombre es Megan Hayes. Tenías 12 años cuando te llevaron de Silverton, Nuevo México, el 15 de junio de 1995. Mi nombre es Rachel y mi papá no me llevó. Él es mi papá. Linda se acercó. Lentamente, se sentó en la silla junto a la cama, sacó su teléfono. Tenía fotos listas, fotos que había mirado todos los días durante 8 años. Esta eres tú en tu 5º cumpleaños, y esta es de tu primer día de 6º grado. Y esta, su voz se quebró. Esta es la última foto que te tomé la mañana antes de que desaparecieras. Megan miró las fotos. Su expresión no cambió. Esa no soy yo, esa es otra persona. Esa eres tú, cariño. Sé que no recuerdas. Sé que alguien te dijo que eras Rachel, pero eres Megan. Eres mi hija, y te he estado buscando todos los días durante 8 años. Las manos de Megan comenzaron a temblar. Miró las fotos de nuevo, miró a Linda. Yo no entiendo qué está pasando. Lo sé, y está bien. No tienes que entenderlo todo ahora mismo, pero necesito que sepas que fuiste amada. Eres amada. Nunca dejé de buscarte. Si alguna vez has intentado convencer a alguien de que toda su vida es una mentira,
de que la persona a la que ha llamado padre durante 8 años es en realidad su secuestrador, conoces la posición imposible en la que se encontraba Linda. Megan comenzó a llorar, no porque reconociera a Linda, sino porque todo lo que había creído sobre su vida se estaba desmoronando. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está Emily? Dijeron que ella también está aquí, pero no me dejan verla. Emily es... Linda respiró hondo, tratando de explicar lo imposible. El hombre que te crió, Robert Sullivan, perdió a sus verdaderas hijas en 1993, Emily y Rachel. Murieron en un accidente automovilístico. Él no pudo aceptar que se habían ido. Así que te llevó a ti y a otra chica, Natalie. Te convenció de que eras Emily y Rachel, pero no lo eres. Eres Megan Hayes y ella es Natalie Cooper y las hemos estado buscando a ambas durante 8 años. Megan negó con la cabeza. No, eso no puede ser verdad. Es verdad. Y sé que es aterrador. Pero ahora estás a salvo. Vas a estar bien. Quiero ver a mi papá. Él fue arrestado, Megan. Te secuestró. Lo que hizo fue un crimen. Él no me secuestró. Él es mi padre. A Linda le cayeron lágrimas por la cara. No, mi amor. Soy tu madre. He sido tu madre desde el día en que naciste, y he pasado 8 años tratando de encontrarte. Por favor, solo déjame ayudarte. Megan se apartó, se acurrucó en la cama del hospital. No te conozco, no sé nada de esto. Solo quiero ir a casa. Vas a ir a casa, a Silverton, a tu verdadero hogar. Esa no es mi casa. Missouri es mi casa. La granja es mi casa. Amar a tu secuestrador es lo que las víctimas hacen para sobrevivir. No es una prueba de buen trato. Es una prueba de lo completamente que alguien te controló. Megan había pasado 8 años escuchando que era Rachel Sullivan. 8 años con Robert, como su única familia. 8 años en una realidad construida que era más fácil de creer que la verdad. Y ahora Linda le pedía que dejara todo eso. Que aceptara que todo lo que recordaba era una mentira. Que confiara en una extraña que decía ser su madre. Era demasiado rápido, demasiado imposible. Linda se quedó con Megan durante 2 horas, hablando en voz baja, mostrándole fotos, contándole historias sobre su verdadera infancia, sobre Silverton, sobre su casa en Cedar Street, sobre la habitación de Megan que Linda había mantenido exactamente como estaba. Megan escuchó, pero no respondió. Solo se sentó en la cama mirando las fotos como si fueran artefactos de la vida de otra persona. Finalmente, una enfermera entró y dijo que Megan necesitaba descansar. Linda se puso de pie a regañadientes. Volveré mañana y al día siguiente y todos los días después de eso hasta que me creas. Hasta que recuerdes, o hasta que estés lista para volver a casa, incluso si no recuerdas. Megan no respondió. Solo la miró con esos ojos verdes que Linda había visto todos los días en sus sueños durante 8 años. Linda salió de la habitación, encontró a Karen en el pasillo. Parecía igual de devastada. Natalie tampoco me recuerda. Cree que estoy mintiendo. Cree que Robert es su padre y que estoy tratando de alejarla de él. Se sentaron juntas en la sala de espera. 2 madres que habían encontrado a sus hijas solo para descubrir que sus hijas no las conocían. La agente Martínez vino a verlas. Esto es normal. Va a llevar tiempo, quizás semanas o meses, pero se adaptarán. Aceptarán la verdad. Solo tienen que ser pacientes. ¿Cuánto tiempo las tuvo?, preguntó Linda. En esa granja, ¿qué les hizo? Martínez se sentó frente a ellas. Por lo que podemos reconstruir, se llevó a Megan primero. Junio de 1995, la llevó a Missouri. Le preparó una habitación que coincidía con la de su hija Rachel. Le dijo que había tenido un accidente, que había olvidado su pasado, pero que ahora estaba a salvo. La educó en casa. La mantuvo aislada. Y Natalie, 2 meses después, agosto de 1995. El mismo método. Le dijo que era Emily. Le preparó su habitación. La convenció de que sus recuerdos de Georgia eran confusión por el accidente. La voz de Karen era hueca. ¿Las hizo creer que eran sus hijas muertas? Sí, y con el tiempo, lo aceptaron porque tenían 12 años y él era un adulto, y él era todo lo que tenían. Porque creerle era más fácil que enfrentar la verdad. Martínez continuó. No fue violento, no las encerró en habitaciones, las dejó moverse por la granja y la propiedad, pero monitoreaba todo, controlaba todo, se aseguraba de que nunca tuvieran contacto con el mundo exterior. ¿Cómo envió Megan las cartas?, preguntó Linda.
Martínez sacó un archivo. Ella nos dijo que, hace unos 6 meses, el control de Sullivan comenzó a aflojarse. Ahora tiene 51 años, está envejeciendo. El aislamiento también le estaba pasando factura a él. Empezó a hacer viajes al pueblo, a Branson, en busca de suministros. A veces dejaba a las niñas solas en la granja durante unas horas, o las traía, pero las dejaba en el camión mientras él iba a las tiendas. Y Megan aprovechó esos momentos. Sí, había estado observando durante meses, memorizando la ruta al pueblo, contando cuánto tiempo pasaba él en las tiendas, buscando oportunidades. Escribió cartas, una para ella, otra para Natalie. Solo 3 palabras porque eso era todo lo que tenía tiempo de escribir. No estoy sola. Porque sabía que si su madre recibía un mensaje diciendo que no estaba sola, alguien podría hacer la conexión. Podría darse cuenta de que había otra niña. Linda sintió un nudo en el pecho. Estaba tratando de salvarlas a ambas. Sí, podría haber escrito «ayúdame» o «estoy viva» o haber dado una dirección, pero escribió «no estoy sola», porque salvarse a sí misma no era suficiente. Quería que Natalie también se salvara. Karen se secó las lágrimas. Cuando las envió, la primera fue hace 3 años. La de Natalie. La dejó en un buzón público en Branson cuando Sullivan las dejó en el camión durante 15 minutos. La había dirigido a los padres de Natalie en Georgia. Debió haber memorizado la dirección de algo que Sullivan tenía. Pero la carta nunca llegó. Se perdió en el correo de alguna manera. Por eso nunca la recibimos, dijo Karen. El segundo intento fue 1 año después. Solo un trozo de papel esta vez. Más fácil de esconder. No estoy sola. La dejó en el mismo buzón. Esa sí le llegó a usted. Y la reciente. Hace 3 semanas, Sullivan las llevó al pueblo. Dejó a Megan en el camión mientras él entraba en una ferretería. Ella se había estado preparando durante meses. Tenía un sobre listo, dirigido a Linda Hayes en Silverton. Lo dejó en el buzón y regresó al camión antes de que él volviera. Dijo que no intentó huir porque huir solo la salvaría a ella. La carta podría salvarlas a ambas. Nuestra comunidad de sobrevivientes sabe que a veces lo más valiente que puedes hacer no es escapar. A veces es quedarse el tiempo suficiente para asegurarse de que nadie más se quede atrás. 3 días después, Linda llevó a Megan de regreso a Silverton. Megan permaneció en silencio durante todo el vuelo, mirando por la ventana, sin hablar. Cuando llegaron a la casa en Cedar Street, Megan se paró en el porche delantero, mirándola como si fuera la casa de un extraño. Linda abrió la puerta. Aquí es donde creciste, donde viviste durante 12 años antes de que te llevaran. Megan entró lentamente. Miró la sala de estar, la cocina, las fotos en las paredes. Linda la guió por el pasillo. Esta es tu habitación. La mantuve exactamente como la dejaste. Abrió la puerta. Megan entró. Miró las paredes rosas, los animales de peluche, los libros, la cama. Esto era mío. Sí, todo. Megan se sentó en la cama, tomó un oso de peluche, lo miró como si intentara recordar. Yo no conozco este lugar. Lo sé. Pero quizás lo hagas con el tiempo. O quizás no. Y eso también está bien. Haremos nuevos recuerdos. Megan la miró. ¿Por qué nunca dejaste de buscarme? Porque eres mi hija. Eso es lo que hacen las madres. Pero no sabía si estaba viva. Lo sabía. Lo sentí. Todos los días durante 8 años. Supe que estabas en algún lugar. Megan guardó silencio por un largo momento. Luego, él me dijo que yo era Rachel. Me dijo que mi madre y mi hermana murieron en el accidente. Dijo que él era todo lo que me quedaba. Mintió. Tu verdadera familia está aquí. Yo estoy aquí. Y nunca más te dejaré ir. No sé cómo ser Megan. Entonces lo descubriremos juntas. Durante las semanas siguientes, Megan comenzó a adaptarse, a recordar pequeñas cosas. El olor de la cocina de Linda, el sonido del viento en el desierto, la silueta de las montañas contra el cielo. Se reunió con terapeutas especializados en personas desaparecidas recuperadas. Comenzó a entender lo que le había sucedido. Comenzó a aceptar que Robert Sullivan no era su padre. Era el hombre que le había robado 8 años de su vida. Habló con Natalie por teléfono. A ambas se les había dicho que eran hermanas durante 8 años. Ahora intentaban descubrir cómo ser ellas mismas. 6 meses después de ser encontrada, Megan comenzó la universidad. Se matriculó en un colegio comunitario en Albuquerque. Dijo que quería estudiar psicología.
Quería entender cómo funciona la identidad, cómo funciona la memoria, cómo la gente sobrevive al trauma. Un año después de ser encontrada, regresó a Missouri, no a la granja que había sido incautada por el FBI, sino al cementerio donde Robert Sullivan estaba enterrado. Murió en prisión 6 meses después de comenzar su condena. Un ataque al corazón. Megan permaneció de pie sobre su tumba durante mucho tiempo. Linda estaba a su lado. Lo amé, dijo Megan finalmente. Durante 8 años, lo amé porque era todo lo que tenía. Eso no lo hace menos criminal, pero me hace sentir que te traicioné. Como si amarlo significara que no te amaba a ti. Tenías 12 años. Sobreviviste de la única manera que pudiste. Eso no es traición, eso es supervivencia. ¿Lo odias? Linda lo pensó. Odio lo que hizo. Odio que te robara. Pero no puedo odiarlo por completo porque te mantuvo viva. Eso no excusa el secuestro, pero significa que sobreviviste. Y estoy agradecida por eso. Aunque nunca perdonaré lo que hizo. Realmente pensó que éramos Emily y Rachel. Incluso al final, seguía diciendo, esas son mis hijas, las salvé. Estaba roto. Eso no hace que lo que hizo esté bien, pero lo complica. Megan miró la lápida. No soy Rachel Sullivan, soy Megan Hayes. Y tú eres mi madre. Estoy empezando a recordar eso. 2 años después de ser encontrada, Megan escribió un artículo para una revista nacional sobre personas desaparecidas recuperadas, sobre lo que es descubrir que tu vida es una mentira, sobre amar a tu secuestrador sabiendo que es un criminal. El artículo terminaba así. Tenía 12 años cuando me llevaron. Tenía 20 cuando me encontraron. Perdí 8 años. Perdí mi infancia, mi identidad, mi familia. Robert Sullivan no me dio una vida. Robó una. Todo lo que proporcionó, la comida, el refugio, el amor, fue el mantenimiento de un crimen. Cuidarme no lo convirtió en padre. Lo convirtió en un secuestrador que mantuvo vivas a sus víctimas. Pero sobreviví. Y Natalie también. Sobrevivimos porque nos teníamos la una a la otra. Porque encontramos formas de enviar mensajes incluso cuando no recordábamos nuestros nombres reales. Porque escribí, no estoy sola, en lugar de huir. Porque salvarnos a ambas importaba más que salvarme solo a mí. Mi madre nunca dejó de buscar. Durante 8 años, buscó. Durante 8 años, creyó que estaba viva cuando todos le decían que se rindiera. Ella tenía razón. No recuerdo la mayor parte de mi infancia. No recuerdo Silverton ni mi casa, ni mi 12º cumpleaños. Esos recuerdos se han ido, quizás para siempre. Pero recuerdo a mi madre comprándome café en mi primer día de universidad. Recuerdo que me tomaba de la mano cuando tenía pesadillas. Recuerdo que me decía, no tienes que recordar quién eras. Averiguaremos quién eres ahora. Mi nombre es Megan Hayes. Estuve desaparecida durante 8 años, pero volví a casa. Si estás buscando a alguien, si has estado buscando durante años, no te detengas. No te rindas. Porque a veces los perdidos son encontrados. A veces las cartas con 3 palabras reabren casos sin resolver. A veces las madres que se niegan a rendirse traen a sus hijas a casa. No estoy sola. Nunca lo estuve porque alguien siempre estuvo buscando. Si esta historia te recuerda que algunos niños desaparecidos sí regresan a casa, que buscar no siempre es inútil. Recuerda esto. Robert Sullivan fue un secuestrador. No un padre afligido, no un hombre roto que merece comprensión, sino un criminal que robó a 2 niñas y destruyó 2 familias porque no pudo lidiar con su propia pérdida. El hecho de que no usara violencia no hace que el crimen sea menos grave. El secuestro es secuestro. El robo es robo. Alguien sigue desaparecido. Alguien sigue buscando. No dejes de buscar. No dejes de esperar porque Megan Hayes volvió a casa y su historia no pertenece a su secuestrador. Pertenece a su madre que nunca se rindió. Esa es la verdad que importa.